Ahora voy a pasar a explicar el bucle while de una manera muy sencilla. Bien, primero lo vamos a declarar y vamos a colocar una condición donde si esto se cumple lo que esté acá adentro, vamos a ejecutar código. Bien, entonces lo que tienen que tener en cuenta con los bucles también es que todo lo que nosotros le declaremos acá, por ejemplo, si declaramos una let i igual a 0 y luego acá hacemos un log de i y acá le colocamos, por ejemplo, un true, esto al final nunca va a terminar. De hecho, acá no estamos nunca sumando a i más un 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos, oye, de i, si i es menor o igual a 10, quiero que me ejecutes este código. Entonces, digamos que arriba tenemos un let i igual a 0 y acá hacemos como un i igual a 0. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos usando la misma variable de arriba y a cada rato estamos declarando esta variable i igual a 0 en esta zona de acá. ¿Qué va a pasar? Que vamos a entrar en un bucle infinito prácticamente. Esto no va a terminar nunca. O sea, acá si ven todo, siempre la i va a ser 0. Y esto es mejor cancelarlo porque si no me va a petar el computador, si es que ya no petó. Listo, mejor cierro la terminal. Como ven, me empieza a dar 0 todo el rato. ¿Por qué? Porque al nosotros colocar un i igual a 0 dentro del while, esto nos va a generar una incongruencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros declaramos la variable que vamos a utilizar fuera del while y esta variable la usamos acá con la condición que queremos que se cumpla. Una vez se cumpla, nosotros colocamos acá el console log y nos va a decir, oye, i es igual a 0. Entonces súmale i más, ¿ok? Entonces i más ya sabemos que es i más 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros ejecutamos, esto nos va a dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la i va sumándose 1, por lo cual cuando entra acá ya tiene valor 0 con el console log. Luego se va sumando 1 acá, ahora tiene valor de 1. Sigue y sigue y sigue y sigue y hace lo mismo que nosotros explicamos en la parte superior. Es muy simple, o sea, al final el while, acá le puedes colocar un true y esto se va a ejecutar 1000 veces si es necesario y como ven, podemos ver demasiados números de manera infinita. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos colocarle un stop a esto porque si no va a petar y nuestros programas van a quedar loquísimos. Bueno, entonces, por ejemplo, un stop que podríamos colocar es, oye, si i es igual a 10, quiero que hagas un break. ¿Ok? Entonces, aunque acá sea while true, con break nosotros nos podemos salir de cualquier bucle, ya sea este, el for, lo que sea. Con break nosotros decimos ya, si esto es igual a 10, salte nomás. Entonces lo que vamos a hacer acá es ejecutar y se ejecuta hasta el 10. ¿Ok? Entonces el 9 ya no lo toma en cuenta. Si esto es i mayor o igual a 10, entonces ahora se ejecutaría hasta el 9 igual. ¿Por qué? Porque el i empieza con 0 y acá se hace un break. Entonces al hacer el break, cuando el i vale 10, acá, cuando vale 10, no se está imprimiendo porque el call log lo tenemos arriba y el break se está haciendo justo abajo después de que imprimimos el 9. Entonces eso también hay que tomar en cuenta porque si nosotros, por ejemplo, el break, en vez de hacerlo acá, lo hacemos arriba, acá, arriba del console log, nosotros si ejecutamos, también nos va a aparecer esto. Pero si nosotros, por ejemplo, colocamos console log acá, esta es la magia, ya no sale el 10. ¿Por qué no sale el 10? Porque tenemos otro console log adentro de esta if. Al final, en ningún momento se cumple la condición de que i es mayor o igual a 10 hasta que llega este número a 10. Entonces, cuando este número llega a 10, ya empieza a leer este código. Y eso es lo que yo les estaba explicando de que hay maneras de que nosotros podemos hacer que no se ejecuten tantas líneas de código con los if, con los switch, con diferentes cosas. Entonces, acá, por ejemplo, ya tenemos esta condición de que cuando llegue el i a 10, por ejemplo, que i igual a 10, quiero que hagas un console log de ese 10 porque acá tenemos un console que ya no se va a ejecutar. De hecho, esto podríamos colocarlo simplemente abajo y listo. Simplemente con eso ya tendríamos el 10 todo el rato. Entonces esto sería un bucle while, sencillo, fácil, nada complejo. Si nosotros colocamos un false, al final no se va a ejecutar nunca ese bucle y eso es una manera de mantenerlo inactivo. Obviamente esto lo podemos trabajar con un estado dentro de alguna variable. Por ejemplo, podríamos pasarle directamente una variable que diga true y acá un i. Entonces esto como vale true, al final después podríamos reescribir esta variable y decirle, oye, que quiero que esta variable sea falsa. Entonces acá mientras se ejecuta, esto lo dejamos así, se ejecuta varias veces y quiero tener un número que sea let número igual a 0 y este número que se llama mejor contador, queda mejor el ejemplo, quiero que contador tenga a más.
Entonces, si contador es igual a 10, quiero que i sea igual a false, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ejecutamos esto, se va a ejecutar esto la cantidad de veces que se suma el contador. O sea, al final son 10 veces que se suma el contador porque llega a 10 el contador. Entonces nosotros decimos, oye, quiero que i sea falso. ¿Y qué hacemos? Acá hacemos un log de i. Entonces, hay un momento en el que i va a ser falso y vamos a estar adentro con el i siendo falso. Y acá se va a ejecutar el console log de false, ¿ok? Entonces, como esto es falso, while ya no se va a ejecutar de nuevo. Entonces, esa es otra forma que tenemos también de hacer que estos bucles no continúen funcionando de manera infinita, ¿ok? Igual voy a explicar un poquito de esto porque fui un poco rápido para que se entienda mejor. Contador más está sumando a contador un 1, ¿ok? Entonces contador es 0 y luego cuando entra acá se agrega un 1, entonces sería contador 1. Y luego cuando se ejecuta sería contador 2 y así. Entonces, tenemos este contador que se suma cuando entramos. ¿Por qué entramos? Porque while es, la condición de while es i y i es igual a true. Entonces, como i es igual a true, podemos seguir continuando el contador. Ahora vamos a hacer un console log de i. Acá tenemos todo que es true. ¿Por qué? Porque siempre va a ser true en este sentido. Pero como tenemos un if contador es igual a 10, cuando este contador se va sumando la cantidad de veces que se va ejecutando, que son 10 veces, llega a 10 y le decimos, oye, quiero que i lo coloques en falso para que se salga del bucle y quiero que también me digas qué valor tiene i. Entonces, cuando esto pasa a convertir el i en falso, nosotros podríamos agregar 1000 líneas de código acá abajo y se van a ejecutar igual, pero solamente una vez al final. Y esto es muy potente porque podemos hacer lógicas con esto. Bien, y acá, bueno, console log i para demostrar que si se ejecuta esta variable o los códigos que vayan acá cuando esto esté falso, ¿ya? Y luego cuando ya termina de ejecutar el código, vuelve a este final y vuelve a repetir la condición donde decimos, oye, ¿y quieres que se repita? No, no quiero que se repita porque esto es falso, ¿ok? Y como es falso, no puedes repetirte. Bien, eso sería todo. Y bueno, ahora vamos a continuar con el bucle do while, que es muy parecido, pero tiene una peculiaridad.